y dice así: escribe, dice, al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesará su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, yo no sé qué tú sentiste cuando estaba yo leyendo esta carta, pero Juan no es el autor es Jesucristo. Y Jesús, como dueño de la iglesia, porque Él fue el que la compró con su propia sangre, y Él ha edificado este lugar, toda iglesia local. Yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo quiero desarrollar, explicar, aunque aquí hay un contenido muy profundo, pero voy a detener en la parte práctica, porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor en Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga, dice, en las nubes de los cielos, lo que nos va a pedir es la parte práctica, las obras. Y aquí dice que esta iglesia, mejor dicho, para ser más honestos, cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Sardis, es una carta directamente al pastor de la iglesia. ¿Y por qué Jesús la llama muerta? En mi carro hay una cabecita. Porque estando la cabeza muerto, la mayoría o toda la iglesia va a estar muerta. Así es de que yo quiero decirte que dice aquí que tenía nombre de que vive. Para los hermanos, para el alrededor, esta iglesia se veía muy viva. Pero para Jesús, esta iglesia era un cementerio. Y bien adornado, porque yo quiero decirte que no son los buenos ministerios que usted ve, no es el edificio, no es el dinero que tengan, no es la mejor página de internet, no son los mejores programas. Porque todo eso es bueno, pero si no va acompañado del elemento que da vida, es muerto. Y hoy quiero yo referirme, porque a veces le podemos decir, pero ¿cómo usted está diciendo que era un cementerio? Hermano, Jesús hablaba fuerte y nadie nos ama más que Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos, les dijo, hipócritas, porque se veían, nosotros que venimos de una cultura que conocemos los cementerios, qué es lo que hacen en el día de los muertos, que no existe, ¿verdad?
los pintan bien, y Jesús les dijo, pero bien bonitos se ven, y los comparó con un sepulcro blanqueado. Les dijo, bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos, ¿verdad? De huesos podridos. Semejante les dijo a sepulcros blanqueados. El que descudriña la mente y el corazón manda esta carta. Y como dice al final, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cuándo? Hoy. Para nosotros también, hermanos, es esta carta. Yo la agarré personalmente y yo así la he interpretado. Y es interesante porque, como dije, ¿no? Él es el que él sabía la condición de la iglesia. El Señor sabe la condición de esta iglesia. Y cuando Él dice, yo conozco tus obras, es porque Él sabía la condición. Y yo quiero decirte que es interesante que se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. En el capítulo 11 de Isaías, un capítulo mesiánico, ahí habla de estos 7 espíritus. Pero ¿por qué se presenta con la plenitud? Porque es lo que significa del espíritu. Porque eso es lo que necesitaba la iglesia y eso es lo que necesita hoy. Porque si el espíritu y la palabra son ignorados en un lugar, la iglesia está muerta. Por eso yo dije, ¿de qué sirve tener los mejores programas, los mejores ministerios, si no van acompañados del Espíritu y la palabra? Porque ¿qué hemos hecho en el día de hoy? Si nos vamos a reunir en el día del Señor, no podemos dejar fuera al Señor, que es su palabra. Hermano, todo cristiano, por eso es que la Biblia dice, aviva el fuego, no lo apaguéis, no apaguéis el Espíritu de Dios. Que seamos llenos del Espíritu, porque es lo que da vida. Y si no, un lugar va a estar muerto. Y fíjese que cuando Él dice que yo conozco tus obras, Él no las había hallado, dice aquí, perfectas. Quiere decir completas. ¿Y qué es lo que les faltaba si Jesús dice que no encontró las obras de los hermanos o de nosotros hoy completas y perfectas? Hermano, cuando venga Jesús, curiosamente, no somos salvos por obra, ya lo sabemos. Es por gracia, es por la fe. Pero ¿por qué el Señor? Porque la evidencia de mi salvación, ¿por qué el Señor en Mateo 25... ¿por qué aquí el Señor nos pide obras? Aún dice que Abraham obró, Rahab la ramera, todos ellos. Y sabe de que el elemento que da vida a mis obras, lo que el Señor Jesús ve, primero es un fruto del Espíritu, es la fe. Hermanos, y lo podemos comprobar en la Biblia, porque de Hebreos 11 dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Entonces, si mis obras no tienen ese elemento que da vida, que se llama fe, que es fruto del Espíritu, mis obras son muertas. Hermanos, si por ejemplo, dice la Biblia que si yo diera mi cuerpo para ser sacrificado o que diera todo el dinero del mundo, si no tengo amor, ¿qué dice? No vale de nada, es muerto. Entonces se da cuenta cómo Jesús escudriña nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que hagamos. Porque hermano, mire, venga usted aquí en el día del Señor, pero venga con buenas intenciones.
O sea, usted tiene que decir, ¿por qué yo hago esto? ¿Qué me motiva a hacer lo que yo hago? Para que tenga valor ante Dios y no ante los hombres. Porque esta iglesia de Sardis o aquí, ¿de qué sirve que tengamos buen edificio, que tengamos los mejores ministerios, los mejores programas, si no van acompañados con el elemento que da vida, que es la fe, el amor y la justicia? El amor y el gozo. Porque es una carga venir aquí. No. Hermano, yo no puedo predicar, pero cuando me invitan, yo me alegro y yo voy con, sí, hermana, con todo gusto. ¿Qué quiere? Es un privilegio servirle al Señor. No tiene que ser una carga para que el Señor le agrade lo que nosotros hagamos. Y por eso es que así dice 1 Corintios 13, que aunque yo dé mi cuerpo para ser sacrificado, pero si solo es por amor. Entonces una iglesia puede estar muerta, puede estar como un cementerio, porque es la comparación que Jesús hizo. Es bien profundo todo esto. Entonces dice que el Señor la encontró, que sus obras no estaban perfectas. En otras traducciones dice que no estaban completas. Entonces, ¿cómo pueden estar mis obras perfectas ante el Señor Jesús, que Él conoce mi corazón? ¿Cómo pueden mis obras estar cabales, completas? Él mismo lo ha proveído, ¿verdad? Que vayan acompañados del elemento que da vida, que se llama fe, amor y gozo. E incluso, hermano, analice lo que yo le voy a decir. La hermana aquí habló de dar, ¿verdad? Yo puedo, hermano. Imagínense, si yo doy y mi corazón, estamos hablando de dinero, ¿verdad? Para que nos entendamos, lo que no nos gusta. Si yo doy, pero mi corazón no está recto ante Dios, si yo no estoy limpio ante Dios, de nada vale. Bienvenidos, hermanos. Señor les bendiga. Así es el Señor. ¿Y qué pasa el día de hoy de lo que mis ojos han visto? Y a lo mejor tus ojos no han visto. Si yo tengo un buen negocio, un buen empleo, un buen salario, primera acción, aunque el corazón de él no esté recto ante Dios, ¿cómo va a estar la iglesia? Porque el que no sabe, dice, dirigir su hogar, ¿verdad? ¿Cómo puede administrar la casa del Señor? Y es lo que vemos hoy. Y eso es lo que ve el Señor. Entonces el Señor tenía toda la autoridad y tiene toda la sabiduría, porque Él escudriña todo y nos puede decir, mira, tus obras. Y sabe que esta es una carta de advertencia, de reprensión. Y si yo no hago caso, después ¿qué viene? El ladrón, el juicio ya. Como ladrón en la noche, entonces ya es un juicio. Así es de que, hermano, yo no sé, yo creo que usted va entendiendo, ¿sí o no? Porque son obras que el Señor nos va a pedir. No somos salvos por las obras, somos salvos por la fe y es por gracia. Pero usted vea en la Biblia y vea aquí, Mateo 25, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes de los cielos con gran poder, ¿qué es lo que pide? Porque tuve que hambre y no me diste de comer, estuve en la cárcel y no me visitaste. ¿Qué es eso? Y hoy el Señor está siendo más profundo, porque dice que si yo, por ejemplo, voy a visitar a los hospitales que el Señor quiere y todo eso, pero si yo no voy con amor, con gozo, mi obra no es completa. Mi obra no es perfecta, es otra traducción.
Se da cuenta, hermano, qué lindo, ¿no? Como el Señor, porque yo creo que aquí todos queremos estar bien con Dios, ¿verdad? Agradar a Dios, porque de eso se trata. Porque si no voy a estar limpio, no va a ser de hipocresía, que yo, por ejemplo, fíjese que un día yo tuve una experiencia que hasta el día de hoy la recuerdo con tristeza. Yo iba con un pastor a orar por una hermana que estaba enferma, pero él iba bien molesto. Me dijo, qué lejos, y hermano, eran como 2 millas, pero el hombre iba renegando. Hermano, a eso se refiere, que si yo voy a visitar a un enfermo, un hermanito que está en el hospital, ¿cómo tengo que ir? Con mucha fe, ¿verdad? Con amor, con gozo, porque voy a agradar a mi Dios, porque mi hermano está en un hospital, y eso es lo que el Señor nos va a pedir. Entonces, ¿qué es lo que da vida a una iglesia? ¿Qué es lo que da vida a un hermano? ¿Qué es, hermano? ¿Sabe qué es? Es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Por eso, hermano, el centro de cada programa tiene que ser la palabra de Dios. Y ya se lo voy a mostrar con la Biblia. Porque, hermano, ¿de qué sirve tener? Y es lo que yo veo, mis ojos ven en la sociedad de jóvenes o en la mañana, que el centro no es Jesús. En muchas iglesias el centro es el materialismo, es el dinero. Por eso quieren que la gente venga a la iglesia, no por amor a las almas, no. Y eso es lo que ve el Señor. Entonces, hermano, una iglesia va a estar muerta cuando saquen a Jesús, cuando saquen la palabra. Yo te aconsejo que si te vas a reunir en el día del Señor, porque es todo el día, en la tarde, no es para entretener a los jóvenes. Lo que le va a dar vida a toda persona, a toda criatura, es el Espíritu usando la palabra. Vamos a ir a Ezequiel para que veas que yo no miento. Este es otro caso en la Biblia donde Dios compara el pecado del pueblo de Israel, que llegó a tal grado de que el Señor lo comparó con un cementerio también. Les dijo que eran un valle de huesos secos. El pecado había hecho que el pueblo de Israel, Dios lo comparara con algo así, con un hueso que no tiene vida, que está muerto. Y mire qué lindo este pasaje. Dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí. Si lo quieres leer, es Ezequiel 37. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar, dice, cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. ¿Un cementerio tiene vida? Imagínese una iglesia que el Señor ponga aquí en Canoga Park, que la ha puesto, que el propósito es para alumbrar y que no sea lumbrera. ¿Va entendiendo? Entonces dice, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Estos no eran huesos literales, eran hermanos que el pecado los había llevado a secar los huesos, porque eso es lo que hace el pecado. Cuando callé, dijo David, se enmojecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y dice aquí la Biblia, para que vea lo que da vida a una iglesia muerta, lo que da vida a un cementerio, porque así comparó Jesús a la iglesia de Sardis. Y a muchas iglesias de hoy, así las compara el Señor. No lo digo yo, como una funeraria, como una morgue.
como el Forest Lawn, ¿verdad? ¿Te molesta tener a un vecino del cementerio? No, pues no pasa nada ahí. Hermano, este lugar que Jesús nos ha dado tiene que ser un centro de salvación. Porque si eso no está ocurriendo, ¿cómo puede tener vida una iglesia que pase un año y no haya bautismos? ¿Qué puede decir el Señor? Está muerta. Está muerta, ¿por qué? Porque no hay espíritu y no hay palabra. Porque para la gente la iglesia de Sardis era una iglesia muy viva, pero para Jesús era un cementerio. Entonces dice aquí, ¿vivirán estos huesos? Dijo el profeta. Y miren, lo vamos a leer para que vea que yo no miento. Y me dijo entonces, profetiza. Y no esta es la palabra profética más segura, lo que usted tiene que predicarle a una iglesia muerta, a lo que tiene que predicarle, porque ¿cómo es la condición de la gente allá afuera? Esa era mi condición y tu condición antes de venir a Cristo. La Biblia dice que estábamos muertos en los delitos y pecados y Él nos dio vida. ¿Y cómo da vida? A través del Espíritu y la palabra, usando la palabra fiel para que llegue a tu corazón y puedas tener ese cambio y ese encuentro con Jesús. Pero si yo como líder no estoy lleno de la palabra de Dios y del Espíritu, ¿cómo puedo dar vida a otro? Jamás. Así da vida el Señor. Y dice la Biblia aquí, y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hermano, la palabra, dijo el Señor Jesús, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Escúchenlas. Pero escuchen, la palabra de Dios no es para perder el tiempo. Y dice que sopló, ¿qué? El Espíritu Santo y le dio vida a todos esos huesos y todo ese cementerio. Simbólicamente, hermanos, que estaban muertos, empezaron a tener vida. Y con vida esta iglesia va a ir a dar luz a este lugar. Y de lo contrario, vamos a seguir siendo muertos. En lugar de que venga gente y se nos añade, se van yendo. No hay vida. Si Jesús, yo no puedo vivir del pasado. Solo los abuelitos, ¿verdad? Ellos nos cuentan, yo me acuerdo, mi abuelo murió de 100 años. Él me contaba solo del pasado, olvidando lo que queda atrás. Digo, Pablo, yo tengo, hermano, que vivir hoy. Y decir, ¿qué estoy haciendo por Cristo? Porque Él ya hizo todo por mí. Imagínense que yo me conforme con que en el año no sé cuánto, una vez Dios me bendijo y pude llevar 13 personas un sábado a la iglesia. Y que cada bautismo que había, por la gracia de Dios, Dios me permitía ver 5, 7. Siempre cuando el pastor me decía, ¿tienes algo para bautizar? Sí. ¿Cuántos tienes? 5, 7. Y que yo viva del recuerdo. ¿Y hoy qué estoy haciendo? Es lo que yo siempre le digo al Señor. Porque ¿para qué el Señor me ha salvado? Para que sea luz. ¿Qué dice la Biblia? A vosotros sois, ¿qué? Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para que te quedes puros muertos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Para eso nos ha salvado, hermano. Y así fue que el Señor encontró a esta iglesia. Entonces, hermano, claramente, si no hay conversiones es porque no hay el Espíritu, el que da vida, no hay palabra. No saquemos a Jesús de las iglesias, lo han sacado. Y Él está tocando afuera.
déjenme entrar. Y le mandó, como dueño de la iglesia, le mandó a Sardis esta carta, y yo se la leí esta carta a usted, y esto es para usted, y para mí también. Porque qué bonitas se ven las iglesias, ¿verdad? Unos grandes programas y que no sé qué, que se pelean ahí, que quién es el mejor, pero para Jesús era un cementerio esa iglesia. Si lo que yo hago no va acompañado de fe, y ya se lo puse de ejemplo, yo no va acompañado de amor y de gozo, para el Señor no vale nada. Para el Señor no vale nada. Hermano, mire, ¿cómo es, por ejemplo, que una iglesia llega a un estado de que el Señor la declara muerta? Si usted recuerda, yo ya más o menos le dije, ¿verdad? Cuando ignoramos la presencia del Espíritu Santo, el comandante, el que el Señor dejó, ¿verdad? Él me glorificará, dice, y hablará de lo mío, y os hará saber. Pero cuando venga el Consolador, hermano, es el Espíritu el que tiene que dirigir la iglesia. Usted se ha fijado que en las iglesias hay muchos dueños, ¿verdad? Yo he estado donde hay gente que se cree el dueño de la iglesia. No, hermano, el dueño de la iglesia es Jesucristo, y no la compró, pues. ¿Por qué a veces nos sentimos dueños de la iglesia? Es triste, yo lo he visto, a mí me han ofendido porque, pues no decirle, ay, disculpe, yo no sabía que usted era el dueño, pero no, ok, me voy. Lo que da mata, lo que el Señor dice, el Espíritu ya lo dijo, dije, la palabra. Que no estemos siendo lumbreras, que mis obras, yo no haga las cosas que me motive el amor, que no lo haga por fe. Todo eso va matando la iglesia, todas esas peleas, hermano, entre nosotros. ¿Sabe qué? Poco a poco, cuando sacamos la palabra que nos exhorta, que nos confronta con la forma que estamos viviendo, entra la mundanalidad, porque eso es lo que pasaba en Sardis y en muchas iglesias hoy. El materialismo mata las iglesias, la hipocresía. Hermanita, no es el caso tuyo, pero hay iglesias donde yo he ido que la mundanalidad ya se puede ver visible. Porque usted ha escuchado un sermón donde al rey que servimos nos aconseja, y en este caso más a las damas, no las quiero ofender, mejor se los voy a leer, pero tenga cuidado, porque si empezamos a dejar que el mundo entre en la iglesia, hermano, vamos a ser como el mundo y la iglesia va a estar muerta. Ponga mucha atención, y si usted se enoje, enójese con la palabra. Yo solo se lo voy a leer, miren lo que dice aquí, miren qué bonito. Asimismo dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, bien apretadito dice, ¿verdad? Con pudor y modestia, no con peinados, dice, contenciosos, ni oro, ni perlas ni vestiduros costosos, sino, dice, con buenas obras, lo que estoy hablando. Pero ¿quién se atreve a decir esto? Porque se van a ir las hermanas. Y así han consentido el pecado. Aunque usted no me lo crea, pero mis ojos lo vieron.
Yo tenía un ministerio por mucho tiempo y yo llegaba el primero que llegaba. Una hermanita que siempre, ¿verdad? De lo que estoy hablando, el pastor no le quitaba los ojos. Un anciano tampoco. ¿Por qué, hermano? Es triste lo que estoy diciendo, pero mis ojos lo han visto. ¿Y sabe qué? En un tribunal es culpable la que provoca, como también el otro. Tengan mucho cuidado. Entonces dice aquí, si no dice con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer, dice, aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Se acuerda usted todo el relajo de la conferencia general con el tema de las pastoras? Hermanos, si aquí está bien claro. Ahí nomás, en City Valley, hermano, hay pastoras ya en la iglesia. Aquí claramente dice el Señor, porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, en amor, santificación, con modestia, lo que estoy predicando. Hermano, no es que el Señor haga excepción, pero en su infinita sabiduría, Él ha determinado que la mujer, somos iguales en la salvación, y aquí dice cómo se salvará. Pero si el Señor, ¿por qué no escogió a un discípula, digamos, de los 12? No hay mujer, fíjese. Y yo le explicara más, pero ese no es mi tema, yo quiero seguir adelante, pero así dice el Señor. Entonces, mire, me voy a detener algo aquí, voy a volvamos a donde estábamos, a la carta que el Señor nos ha mandado, porque hay unos detalles muy importantes aquí también, porque el Señor no alabó a esta iglesia, es una reprensión. Y sabe de que aquí dice algo que a mí me da esperanza, me da vida, porque ya voy a hablar de lo que da vida a la iglesia, del poder de Dios, que aunque estemos muertos, porque son hermanos, aquí esta carta, Jesús le está hablando no a borrachos afuera, no a prostitutas, no, le está hablando a una iglesia, a hermanos, a cristianos. Y le dice, acuérdate, ¿por qué? Porque ya el Señor nos ha sacado de muerte a vida. ¿Y usted quiere volver otra vez a muerte? Por eso el Señor les hacía que se recordaran. Acuérdate pues, dice, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Después voy a explicar, hermano, la solución, porque estamos dando la enfermedad y yo no puedo dar solo la enfermedad, el diagnóstico, sino que tengo que dar la medicina. Y ya va a haber la medicina. ¿Cómo? Ahorita, mamá, ya te la voy a dar. Ok, dice aquí, pero puedes leerlo, aquí estoy yo en Apocalipsis 3, del 1 al 6. Es el mensaje, la carta que Jesús le da a Sardis. Abre tu Biblia y ahí lo vas a encontrar. Ok, entonces dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón
y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Hermano, Dios antes de dar un juicio da la advertencia. Y usted ve en el Antiguo Testamento que vez tras vez Dios le decía a su pueblo, mira, ¿verdad? Como nosotros con nuestros hijos. Entonces, eso es lo que el Señor está haciendo aquí. No está dando un juicio, pero sí le está advirtiendo, sí le dando una reprensión, que si no se arrepiente, que si no vela, porque imagínese una iglesia, yo que no vele, porque la palabra velar usted la encuentra también cuando Jesús en Mateo 25, velad pues para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es que débil. Entonces, hermano, esa es la medicina, pero yo lo quería dejar de último, pero mi hermana me preguntó y, ¿verdad? Vamos a atenderla. Entonces, miren lo que dice aquí, el versículo que sigue, el 4. Pero tiene, dice, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, dice, con vestiduras blancas porque son dignas. Hermanos, si yo estoy caminando hoy en vestiduras blancas, como dice aquí, y no he manchado, voy a andar con quién. El que anda así hoy andará con Jesús después, mañana. ¿Sí me entienden? Ok, entonces, ¿qué es lo que, y aquí me voy a detener un poco y analice bien lo que voy a decir, porque aquí para mí, y tengo derecho como usted, ¿no? Porque a Dios, yo cuando leo la Biblia, yo le pregunto al Señor y le pido al Espíritu Santo que me abra la mente para poder comprender su palabra. ¿Correcto? Entonces dice aquí, mire, pero tienes unas pocas personas. ¿Sabe cómo se llama esto? El remanente. Gloria a Dios, hermano. Que el remanente hay aquí. ¿Y sabe qué? Solo Dios lo sabe. Y mire, ¿qué es el remanente, hermano? El remanente es aquel que, basado aquí a la Biblia, lo que estamos estudiando, no habían manchado sus ropas, dice, ¿verdad? El remanente es aquel que se aparta de la mundanalidad, que se aparta del pecado y decide vivir en santidad, en justicia. ¿Correcto? Y le voy a dar un ejemplo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea, en pocas palabras, el remanente tiene que ser como el salmón. Todos y el salmón contra la corriente. Entonces, el remanente, hermano, es aquel que decide apartarse del pecado. Y doy el ejemplo de Daniel claramente. Y encontramos también a quién. A muchos en la Biblia, a José. Encontramos a Noé. Desde el principio que se apartó. Y dice la Biblia que cómo va a ser la venida de Jesús, como los días de quién. De Noé. Entonces, si usted quiere pertenecer al remanente de Dios, no al de los hombres, tiene que apartarse como estos santos de Dios, y yo también. ¿Ok? El verdadero remanente, hermano, el diablo le va a hacer guerra, como le hacía a José, sus propios hermanos, y eso yo lo he vivido, hermano. Porque mire, ¿puedo yo decir con exactitud los bautistas, los adventistas o X son el remanente? No, solo Dios lo sabe. No, dice que Elías, ¿qué le dijo al Señor? Que solo él había quedado.
Aún el profeta se equivocó. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué dijo la divina respuesta? Me he reservado 7,000 que no han, y creía que solo era el remanente él. Hermano, es triste, pero hoy yo lo he visto. Están bautizando con decir que está entrando el remanente. El remanente solo Dios lo sabe. ¿Cómo podemos decir si aquí está claro en la Biblia? Entonces, miren, el Señor declara unas palabras solemnes que a ti y a mí no se nos puede olvidar. Pero mire, yo le di una cita ahí, y usted, como la hermana me dijo que diera citas también, está en Romanos, lo que yo acabo de decir. Porque aún el profeta Elías, hermano, él creía que solo él era el que había quedado, el remanente. Y el remanente solo Dios lo sabe. Yo le dije que el remanente es aquel que se aparta del pecado. Pero ¿cómo puedo decir que yo soy del remanente de Dios si mis obras, si mi vida no va de acuerdo a lo que es un remanente? Dice aquí, mire, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado, dice, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, dice, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia, hermano. Aún el profeta creía que solo él había quedado, pero había 7,000 que no habían doblado las rodillas ante Baal. Yo quiero ser uno de esos como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con todo lo que este mundo ofrece. ¿Y a dónde estaba Daniel? Como estamos hoy en este mundo que es comparado como Babilonia. ¿Qué te ofrece Babilonia? Pero ¿qué decidió Daniel contra todo? Y mire cómo le hacía guerra el diablo. Usted sabe todo lo que le pasó a Daniel. Esta iglesia no tenía persecución. ¿Por qué no tenía persecución? Porque estaba muerta. Porque dice la Biblia que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Si usted está tranquilo y no está como remanente, como Daniel, preocúpese. La palabra de la cruz es tropezadero, no nos gusta. Pero mire, yo me quiero detener un poco en esas palabras que yo le dije que Jesús pronunció, que son muy solemnes. Yo creo que son las palabras más solemnes de toda la Biblia. Cuando Él dijo que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel tiempo, dice, Señor, Señor, no profetizamos en su nombre. ¿Y qué dice el Señor? Nunca os conocí, apartados del mal, hacedores de maldad. A cristianos nos dice hoy el Señor Jesús esas mismas palabras, hermano. ¿Y sabe qué? ¿Qué significa cuando Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, esa palabra curios? El Señor Jesús mismo lo explica, porque la Biblia te tiene que explicar por sí sola. Dice aquí, el Señor dijo, ¿por qué me dice Señor, Señor y no hace lo que yo digo? Entonces cuando dice Señor, Señor, ¿qué está diciendo? Que Él es soberano. O sea, el Señor da la respuesta y dice, ¿por qué me dice Señor, Señor y no hace lo que yo diga? Si yo digo que el Señor es el Señor, yo tengo que hacer lo que Él dice. Que Él me dirija, que Él sea el que me controle. Y ese es el problema. Entonces, bueno, vamos a dar la receta, ¿no? El llamado. Ponte en vela. No te duermas.
como dijo Pablo, levántate tú de los muertos y te alumbrará Cristo. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad, dice, está dispuesto. Afirma, porque le daba a Jesús la categoría de muerta a Sardis, porque era la mayoría que estaba muerta, pero había un remanente, el que se había apartado de la mundanalidad. ¿O correcto? Entonces dice, arrepiéntate. Ese es el llamado de la palabra de Dios. Jesús dijo, y que se predicase en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hermano, arrepentirse es darse la vuelta. Yo antes iba para el mundo, yo antes iba para el demonio, y hoy que me vuelvo a Cristo, como el Hijo pródigo. Eso es arrepentimiento, un cambio de la mente, un cambio de tus patrones mentales, ¿verdad? Que si de verdad me voy a arrepentir, yo voy a ¿qué? A cambiar. Entonces, ¿por qué? Porque una iglesia puede estar muerta, pero la carta, el que la estaba mandando, el autor de la carta, que es Jesucristo, dice que él ¿qué? Es vida. Y aunque esta iglesia, aunque cualquier otra iglesia esté muerta, solamente Jesús puede dar vida, y la Biblia enseña que es a través del Espíritu Santo, usando la palabra fiel y de verdad, que llega a tu corazón y eres cambiado y eres transformado. No hay atajos. El Señor claramente en su palabra, así me ha salvado a mí, así te ha salvado a ti, a través del Espíritu Santo, utilizando la palabra. Entonces me despido y yo quiero leerte algo, porque estas no han sido mis palabras, y dice aquí, mira: al que oye mis palabras y no las guarda, guardar es que obedecer, ¿verdad? Porque mire, a mí me da tristeza que se está bautizando de la manera que le dije. Si Jesús claramente dijo cómo teníamos que ser bautizados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden, que obedezcan, que sus mandamientos, su palabra. No hay nada de cambio. Pero ¿cómo le puedo decir yo que ya es un remanente? No, es mentira, solo Dios lo sabe. Entonces dice aquí: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Que Dios te bendiga, iglesia. Los invito, queridos hermanos, a que se puedan poner de pie y entonemos juntos el himno número 169, cuando suene la trompeta.
Gracias, Señor, porque hay esperanza. Así como tú le dijiste a esta iglesia que estaba muerta, nos dices hoy a nosotros que estemos en vela, que afirmemos las cosas, que nos arrepintamos. Señor, queremos ser uno de esos pocos que no mancharon sus vestiduras y estarán contigo por la eternidad. Queremos ser ese remanente, Señor, que tu palabra enseña, que decide apartarse de todo lo que este mundo nos ofrece, de toda la mundanalidad, de todo el pecado, Señor. Tenemos ejemplos, Señor, en la Biblia, como Daniel, como José, como Noé, como Jesús. No hay excusa, Señor, porque tú nos has dado de tu Espíritu que es vida. Nos has dado tu santa palabra, que solo tu palabra es inspirada, Señor, nada más. Esa es la idolatría que el pueblo no entiende y que tiene un velo, Señor, cosas claras. Solo tu santa palabra es inspirada, lo dices tú, no lo digo yo, y así lo creo, y que así lo crean mis hermanos. Bendice, Señor, a este lugar, a estos hermanos, que podamos pasar, Señor, de muerte a vida, porque solo en Jesús podemos lograrlo. Gracias, Jesús, porque tú dijiste que las palabras que tú nos das son espíritu y son vida. Queremos atesorarlas, queremos obedecerlas. En el nombre de Jesús te lo pedimos.